ciudad que se llama la ciudad de Pelotas. Y en esa universidad, hay una universidad, perdón, en esa ciudad, que es la Universidad de Pelotas. Ellos son muy conocidos a nivel latinoamericano y ya mundial porque tienen un excelente servicio de salud pública y de medicina preventiva, un buen grupo, unos muy buenos grupos de investigación. Y tuvieron una especie de iluminación, una idea fabulosa. ¿En qué consistió esta idea? Hace más de 40 años, un grupo de investigadores de la universidad convencieron a las autoridades municipales de esa época en Colombia, es decir, el equivalente a un alcalde, a un gobernador del estado también, y han hecho un seguimiento progresivo de un grupo de pacientes que durante un lapso de 5 años nacieron en esta ciudad y estos niños se han seguido en el tiempo, se les han hecho análisis y evaluaciones a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, y de ellos se ha guardado muestras de tejido, sangre, etcétera, con consentimientos informados de sus familias, de sus madres, y en la medida en que los niños crecen, asentimientos avalados también por el niño, y por ende disponen de una corte casi que perfecta, en donde se han centrado mucho en el estudio de las consecuencias que la lactancia materna o la no lactancia materna ha tenido sobre este grupo de pacientes. Ellos lanzan en esta acta pediátrica un artículo de revisión con este título, Lactancia de inteligencia, una revisión sistemática y metaanálisis. Y ellos lo que hacen es revisar la literatura disponible hasta ese momento en cuanto a la asociación de la lactancia materna con la mejoría en los test de inteligencia de los niños, después de ajustarlo con el coeficiente intelectual de la mamá, y llegaron a la conclusión de que los seguimientos a largo plazo sugieren que definitivamente la lactancia materna impacta en la escolaridad y en la ganancia, en el ingreso per cápita de estos pacientes. Las bases de datos que revisaron fueron Medline, Lilacs, Cielo y Web of Science. Había muchos estudios, pero solamente 17 estudios cumplían con los criterios. Encontraron 8.200 referencias, 211. 1.590 estaban dobles, estaban duplicadas, quedaron 6.600. Excluyeron simplemente los que solamente estaba un título o un abstract, o no estaba disponible el estudio. Encontraron 33, entonces, que tenían posible elegibilidad, pero 4 de ellos habían sido hechos con otras intenciones. Quedaron 32, de ellos 4 revisiones, 4 comentarios, unos revisiones previas, etcétera, y removieron de esos 32 4, y de todos esos estudios, pues, terminaron evaluando 4. Este metaanálisis es el que nos muestra que la lactancia materna se relaciona con mejoría en los test de inteligencia, al menos 3.44 puntos por encima. El tema es que ellos deben ser lactados al menos durante 6 meses para tener los beneficios de esta lactancia. El principal factor de confusión que encontraron es el coeficiente intelectual de la mamá. Y también se vio un efecto positivo en la capacidad de adquirir nuevos conocimientos. Esta asociación se define como una asociación causa-efecto. Quiero tocar durante unos segundos el tema de los factores de confusión. Frecuentemente uno escucha a las personas, incluso colegas, algunos profesores del departamento, en donde cuestionan algún tipo de trabajos de investigación, y cuando uno les escucha los cuestionamientos se da cuenta que no se ha tenido en cuenta los factores de confusión. Es decir, cuando yo hago un análisis definido y planteo una hipótesis de trabajo y desarrollo un trabajo de investigación, tengo que, de alguna manera y con técnicas de tipo epidemiológico moderno, análisis variados, análisis multivariados, análisis bivariados,
y otro tipo de test, ir descartando los factores que me pueden causar confusión. Por ejemplo, si yo evalúo un grupo de niños lactados durante un tiempo, un factor de confusión frecuente es el coeficiente intelectual materno. Una mamá es la maestra del bebé. Y si tenemos una mamá inteligente, estudiada, de buenos recursos económicos, que tuvo la fortuna de poder dejar de trabajar para dedicarse solo a su bebé, estamos poniendo un ejemplo, pues definitivamente ese niño está más estimulado y va a tener un mejor coeficiente intelectual también él. Estas técnicas de análisis bivariados, multivariados y otros nos permiten quitar estos factores de confusión, porque en ese caso, pues entonces las madres que tienen muchos hijos, están con dificultades económicas, además de cuidar a sus hijos, tienen que salir a trabajar y proveerse algún dinero y además cumplir con las obligaciones de la casa, pues esas madres no van a estimular adecuadamente a sus bebés y entonces los beneficios o no beneficios de la lactancia materna podrían estar influenciados en su resultado final por estos factores de confusión y no por el hecho de recibir o no recibir leche materna. No solamente ellos han encontrado esta asociación, este es un artículo original que habla de la lactancia materna y el desarrollo de la capacidad de aprendizaje en los niños, publicado en un archivo general de psiquiatría en el año 2008. Es un estudio multicéntrico y es un informe de un grupo de estudio que en sus siglas en inglés es el PROVIT, que es el equipo de intervención y promoción en la lactancia materna. Es un estudio realizado en Bielorrusia entre junio del 96 y diciembre del 2017, donde se incluyeron 17.046 niños cuyo peso estaba por debajo de los 2.500 gramos, en una estrategia, perdón, por encima de los 2.500 gramos, en una estrategia de UNICEF que se llama Hospitales Amigos de los Niños. Los hospitales amigos de los niños tienen muchas características, tienen áreas destinadas para los niños, alimentación para los niños, educación para los niños. En el Hospital Universitario del Valle hemos tratado de ser un hospital amigo de los niños, por eso tenemos programa Canguro, Banco de Leche Humana, programa Mimos, programas de educación, escuela dentro del hospital para que los niños más grandecitos no se atrasen. Más del 95% de todas estas madres aceptaron enrolarse en el estudio y empezaron a encontrar, aplicando diferentes escalas abreviadas, en este caso utilizaron la escala de Wechsler, empezaron a encontrar que los niños tenían mejoría en su vocabulario, mejorías en el coeficiente intelectual, sobre todo verbal, en el desarrollo y en todas las escalas de que ellos medían el coeficiente intelectual. ¿A qué lo asociaron? Al volumen de la materia gris. Los niños alimentados con leche materna tenían un volumen de sustancia gris cerebral superior a los no alimentados con leche materna y estos volúmenes de sustancia gris se concentraban en aquellas zonas que se relacionan bien con la inteligencia o bien con la inteligencia emocional, con los sentimientos, o sea, las zonas lóbulos parietales, lóbulos temporales y lóbulo frontal derecho. Este es un estudio realizado por este grupo en donde encuentran las diferencias en resonancias magnéticas nucleares de tipo funcional en las que se documentaba esta diferencia significativa en el volumen de sustancia gris cerebral. Y este parece ser el camino. El camino parece ser ese camino ejemplificado por la vía en rojo que dice C, y es que los niños alimentados con leche materna toman esa vía, el volumen de sustancia gris subcortical es mayor y su coeficiente intelectual como resultado final es mayor. Esto también está refrendado por estudios hechos en los Estados Unidos, en la Universidad de San Luis, en el estado de Washington.
frecuentemente encontramos informes muy bien manejados y manipulados, diría yo, por la industria farmacéutica, en la que los visitadores médicos y otros agentes de la industria farmacéutica nos hablan de las maravillas que tienen sus productos y generalmente hablan de niveles de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, PUFA, eh, y aducen que sus leches son mejores, inclusive que la leche materna, porque tienen esas concentraciones más apropiadas, dicen ellos, o más elevadas de LC-PUFAs u otro tipo de sustancias. Este es un estudio publicado en el Journal of Pediatrics del año 2017, un estudio muy interesante, basado en el análisis de una cohorte, que es la cohorte que en francés, ¿sí?, se llama EDEN, que es el estudio de determinantes postnatales precoces del neurodesarrollo en los niños. Esta es otra cohorte a la cual ellos han seguido, de la cual se dispone de todo su historial médico y se está alimentando permanentemente día a día, y de la cual se disponen tejidos y métodos. Esta cohorte empezó en el 2003, analizó la duración de la lactancia materna y los niveles de LC-PUFAs, ácido araquidónico, DHA y ARA en el calostro y su relación con el coeficiente intelectual. En el estudio, en la cohorte, hay 2.202 mujeres. Esas 2.202 mujeres tuvieron 1.907 niños nacidos vivos, de los cuales se disponía estudios para el coeficiente intelectual a los 5 a 6 años de edad en 1.080 de esos niños. Y hubo dos brazos, los niños siempre alimentados con leche materna y aquellos niños que nunca fueron alimentados con leche materna. Y de los alimentados con leche materna tenían, que eran 799, 539 tenían muestras, de calostro, y 260 esas muestras no se habían tomado. Estos niños pues tenían cualquier edad, en este caso entre 5 y 6 años, pero se disponía de calostro de la época neonatal. Y lo que encontraron es que el calostro en los niños, en las madres lactadas con leche materna, había diferencias en la concentración de LC-PUFAs, de ácido araquidónico, de omega 3 y omega 6, y aquellos niños alimentados con leche materna, pues con calostro apropiado, tenían mayor concentración de estas sustancias en el cerebro y en el resto de los tejidos, por encima de los lactados con leches artificiales y por encima de aquellos que estaban lactados, que nunca habían recibido leche materna. En este caso estamos analizando el calostro de las madres a las cuales se tenían disponibles las muestras. 271 de ellas tenían altos niveles de calostro y 272 tenían menos niveles de calostro. Igual, cuando analizábamos la escala y la relacionábamos ya con el coeficiente intelectual, aquellas mamás cuyos hijos habían recibido no solamente más LC-PUFA, sino más DHA, más ARA, y en una mejor relación con respecto a los ácidos grasos saturados, que es lo que se muestra en la gráfica numerada como C. Y entonces teníamos mejores resultados sobre el coeficiente intelectual. Aquellos niños con menos DHA y menos LA, pero con una muy buena relación de los ácidos grasos poliinsaturados, tenían mejores resultados en la escala de coeficiente intelectual. Esta es la forma como ellos publicaron sus datos, más que todo mirando como nivel de evidencia el riesgo, y encontraron que los resultados en muchos de estos casos, una vez se ajustaban
como estábamos ejemplificando aquí, con quitando los factores de confusión, algunas veces puede que el nivel de significancia estadística disminuyera, pero no desaparece. Entonces tenemos bastante significancia estadística aún después de ajustar con factores de confusión, y recordemos que el factor de confusión más importante que ellos encontraron fue el coeficiente intelectual materno. Entonces miremos que aquí hay nivel de estadística en los lactados siempre se mantienen los lactados apropiadamente y permanentemente. Entonces hay una moderada asociación entre la duración de la lactancia y el S-PUFAS en el calostro y mejor coeficiente intelectual. Este estudio soporta la política de incrementar tanto la duración como la cantidad de leche materna. Y se debe hacer estudios para evaluar la relación negativa de ácido linoleico y los efectos benéficos que pueda tener. Es decir, no todos los ácidos grasos son benéficos. Es probable que tener ácido linoleico no en altas cantidades, sino en unas cantidades exclusivamente apropiadas, sea mejor que tenerlo en exceso. La investigación va mucho más allá y ya se han encontrado, como estamos viendo aquí, genes o epítopes o lugares en los cromosomas en donde, si esos polimorfismos están presentes, pudiera uno encontrar que hay mejor o no tan buen efecto de la lactancia materna en los niños alimentados a largo plazo con la leche materna. Entonces, pues todos quedamos muy convencidos de que la leche materna es el mejor alimento para el bebé. Sabemos que es el mejor alimento para el niño de bajo peso. Hablamos de que ojalá lo llevemos hasta los 2 años y probablemente, si hay un acuerdo entre madre, hijo y familia, se pueda prolongar más. Que el hecho de que digamos que lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses no implica que a los 6 meses la suspendamos. Hay que continuarla, aunque sus efectos sean tan buenos, pues si 6 meses son buenos, 1 año es mejor. Nos preguntamos entonces, ¿y esto hasta cuándo dura? Y resulta que uno mira niños ya no lactantes, ya no recién nacidos, ya no prematuros, ya no niños en programas canguro, y nos encontramos que hay un muy buen pronóstico, asociado a muy buen pronóstico, en coeficiente intelectual. Miren ustedes aquí, tanto en los estudios que hemos hablado, en el ALSPAC, en el EDEM y en todos los otros, tanto con el estudio de pelotas, que no se ve tan claro el efecto en la presión arterial. ¿Sí? No parece no influir mucho en la presión arterial, pero sí influye en el índice de masa corporal, pero es mucho más evidente en todos los estudios su influencia en el desarrollo de mejor inteligencia y mejor respuesta a los tests de inteligencia. Estos son niños nacidos de menos de 30 semanas, alimentados, en los cuales a los 7 años se les evaluó el desarrollo cerebral y el pronóstico de tipo neurocognitivo. Este estudio es supremamente interesante. Es la cohorte de estudios cerebrales de niños, la cohorte Victorian. Esto es en Victoria, que es una ciudad, un área de Australia. Entre el año 2001 y 2003, 180 niños de menos de 30 semanas o menores de 1.250 gramos, esos eran los criterios de exclusión. Incluían a los niños que recibieron en los primeros 28 días de vida lactancia materna, cuyo aporte era más del 50% de lo que comían al día. El test con el cual unificaron el criterio de coeficiente intelectual y resultado de neurodesarrollo fue el test de Bailey, y se le hizo a todos estos niños a los 2 años de edad y los volvieron a evaluar a los 7 años de edad. ¿Cómo? Con resonancia nuclear, test cognitivos que evaluaban coeficiente intelectual, aptitud matemática, atención, memoria, lenguaje, percepción visual y test motores. Ajustaron por edad, por sexo, por riesgo social, por enfermedad neonatal concomitante, utilizando técnicas de regresión lineal, y ajustaron para factores de
confusión diferentes a estos. Y encontraron que la alimentación predominante con leche materna en los primeros 28 días de vida se asoció con mayor volumen de sustancia gris en los núcleos profundos que en los equivalentes a término. Nuevamente aparece la sustancia gris, sobre todo estamos viendo acá en el hipocampo, y arriba podemos ver cómo hay un volumen intracraneal mayor. Si hay más cerebro, además de haber más cerebro, hay más sustancia gris, y además hay una concentración interesante en las zonas del hipocampo. Entre más días recibieron lactancia materna, más sustancia gris, mejor resultado en los test matemáticos, mejor resultado en los test de coeficiente intelectual y mejor resultados en los test de memoria y funciones motrices en diferentes modelos que fueron evaluados. En resumen, hay una asociación positiva entre la lactancia materna y los resultados del test de Bailey a los 2 años de edad. Los niños a los 2 años de edad, los niños lactados tenían 0.4 puntos más de índice de desarrollo mental en el test MDI que los niños no lactados, y esto seguía consistente con los hallazgos a los 7 años, donde había coeficientes intelectuales de 0.5 puntos por encima. Y esto es consistente con otros estudios que también hemos podido analizar y otros que hay en la literatura, y persiste en los menores de 1000 gramos más allá de los 18 meses de edad. Entonces quedamos en que en los escolares también hay beneficio. ¿Y qué pasará en los millennials? Este es un estudio también del grupo de cohorte de pelotas, en donde analizaron sus pacientes, toda su cohorte, realizaron un análisis entre lactancia materna, inteligencia, el nivel educativo y el ingreso medido en dinero, en reales o en dólares, a los 30 años de edad. Y resulta que encontraron que tenían en ese momento datos de 1982 niños de 5 maternidades, del total de 5.914 neonatos iniciales. Lograron contactar a 1984, 1986, el 87% en el año 84 y el 84% en el año 86, y en el 2013 hicieron un nuevo informe, cuando esos niños cumplieron 30 años. O sea, tenían muy bien analizados estos niños. En este año tenían el 87% les habían hecho diferentes test, y en el 86, el 84% también habían sido analizados con diferentes test. En el 2013 hay un nuevo informe con 3.701 pacientes de los 5.914, de los que corresponde al 68% del total original, 5.914, y se hace una aclaración que 325 de ellos han fallecido. O sea, es un volumen interesante de pacientes que participan. Hacen diferentes análisis acerca del estudio, hasta qué nivel de educación llegaron, cuánto ganan por mes, y eso lo cruzaron con el tiempo que recibieron lactancia materna, menos de un mes, entre 1 y 2.9 meses, de 3 meses a 6, de 6 meses a 12 y más de 12 meses. Y en cuanto a esto, en cuanto a duración. Y también hicieron otro brazo o otro análisis con los que recibieron predominantemente leche materna, es decir, estos podrían haber tenido leche materna y estos tenían predominantemente leche materna. El ingreso familiar mejoraba en la medida en que el coeficiente intelectual de los niños era mejor, ya adultos de 30 años, y los que tenían mejor coeficiente intelectual eran aquellos que habían sido lactados a más tiempo, ¿no? A más tiempo, mayor coeficiente intelectual y mejor ingreso familiar y personal. Encontraron muchos factores de confusión, unos basales desde el comienzo, relacionados con el coeficiente intelectual materno, el estado socioeconómico de sus mamás, la posibilidad de haberles dado una buena educación,
el nivel de vida, el ingreso también de los padres y niveles posteriores, que a raíz del tiempo, las oportunidades que tuvieron, unos tuvieron becas, otros no, etcétera. Y entonces hicieron un análisis cíclico, dicen ellos, aplicaron bastantes técnicas para quitar esos factores de confusión. La pregunta siempre fue relacionada con coeficiente intelectual y esos niños lactados, cómo estaban a los 30 años de edad. Este estudio de cohortes desde el nacimiento prospectivo basado en población encontró que la duración de la lactancia materna se asocia positiva y linealmente con mejores resultados en los test de inteligencia, mayor nivel educativo y mayor ingreso per cápita a los 30 años de edad. Hay otros estudios, como este estudio de Richards, ¿sí?, publicado en Public Health Nutrition en el 2002, este estudio de Horvath y Ferguson, publicado en el Pediatrics del 98, que ya habían hablado de la posibilidad de que esto existiera. Y entonces la literatura médica explotó. Una bomba atómica, mucha gente dijo, no señor, esos estudios están muy mal realizados, no les creemos, además esa gente por allá de Sudamérica, quién sabe cómo hacen sus análisis, y entonces aquí hubo pues todo tipo de quejas y críticas en inglés, haciendo preguntas. Entonces él decía, yo tengo dudas de que ustedes hayan confundido el coeficiente intelectual materna y no hayan analizado esto. Por acá dice que dice que el Probit habló de 5 puntos en el coeficiente intelectual. Estas otras personas ya que hablaban probablemente no inglés sino ruso también hacen una serie de análisis. Los bielorrusos dicen, oiga, esto está como parecido a lo que nosotros estudiamos, pero nosotros quisiéramos saber en los 80s, pues en Brasil seguramente esas leches que diferentes a la leche materna eran leches muy malas. Sería bueno mirar las leches ahora de los sucedáneos que son mejores, etcétera. Y lo publicaron y mandaron cartas a los editores y publicaron en revistas tan famosas como The Lancet en el 2015. El grupo de pelotas es invitado a contestar estas inquietudes de la comunidad científica internacional a la misma revista de Lancet. Ellos dicen, mire, y lo dejé en inglés, no quise traducirlo porque ahí está muy claro, así no lo quiero dejar sujeto a interpretaciones. Dicen en nuestros reportes anteriores de asociaciones positivas entre lactancia materna y capital humano, permanece sin cambio después de ajustar con predictores genéticos de escolaridad, considerando la asociación entre lactancia materna y coeficiente intelectual. Nuestros estudios actuales entonces refuerzan la importancia de promover la lactancia materna y aclaran que ellos sí hicieron todos los análisis y analizaron y quitaron todos los factores de confusión, incluido el coeficiente intelectual materno, el ingreso per cápita, el ingreso materno al final. Y bueno, entonces en los adultos jóvenes y en los adultos, esos efectos de haber sido lactados permanecen. ¿Habrá algo en los ancianos? Esa fue la siguiente pregunta que nos hicimos. Y encontramos que hay una asociación entre la lactancia materna y la preservación de la capacidad cognitiva en los ancianos. Y para eso encontramos un excelente estudio hecho en hombres de de Finlandia. Ellos concluyen, después de hacer este estudio, que los niños y los pacientes, los adultos mayores que incluyeron en su estudio, que habían sido lactados bastante tiempo, más de 6 meses, en su infancia, tenían un pronóstico neurológico mejor en su edad final de la vida, cuando ya eran ancianos o pasaban pues a ser parte de la tercera edad. El grupo se llama HBSS, el Helsinki Birth Cohort Study. El promedio de edad de estos seres era 67.9 años. Hay una subcohorte, hicieron una subcohorte de los que firmaron consentimiento informado. En total eran hombres que habían sido nacidos entre los
entre el año 1934 y 44, o sea, posguerra y preguerra y durante la Segunda Guerra Mundial. Elegibles se encontraron 2.770, 182 nunca aparecieron, 204 dijeron que no gracias, que ellos no querían participar en el estudio, 640 pues lastimosamente en ese momento ya habían fallecido. O sea que de esos elegibles, 931 no hicieron parte del estudio final. En Finlandia, desde hace muchísimos años, desde los años 30, el gobierno decidió tener una historia clínica universal, unos datos universales de todo ser que naciera en ese país. Entonces ellos tienen datos de todos estos pacientes y a todos estos seres se les aplicó en algún momento de su vida algo que incluye la atención en salud en Finlandia, que es un test de habilidad y de capacidades intelectuales básico desarrollado por los servicios de salud de sus fuerzas de defensa. Como esto ocurrió en el año, entre los años 2015-2016, y consiste en evaluar test que evalúan la capacidad aritmética, el conocimiento, la capacidad verbal, subtest de tipo visoespacial. Lo curioso es que 20 años atrás estos pacientes habían tenido la aplicación de este mismo test por otro tipo de estudio que se realizó buscando pues pacientes que pudieran ser susceptibles más adelante a enfermedades degenerativas tipo Alzheimer. O sea que tenían la posibilidad de comparar el test actual con un test igual, unificado, el mismo test que se había realizado hace 20 años. Informes de todo tipo, con todo tipo de inclusiones. Por ahí hablan de solteros, casados, viudos. Todo tipo de factores y de factores de confusión fueron incluidos en este estudio. Aquí está lo que estábamos hablando. Hubo varios grupos, varios subgrupos, hicieron todo tipo de modelos, ajustaron con todo tipo de factores de confusión y la información final fue en un test total, test verbal aparte, test aritmético aparte, test visoespacial aparte. Y los resultados los fueron presentando en los diferentes modelos y por los diferentes grupos de edad y lo relacionaron con la lactancia. Entonces, menos de 3 meses, de 3 a 6 meses, más de 6 meses y las tendencias lineales. Y dependiendo de cada uno de los modelos, ajustando y no ajustando. Y lo que ellos encontraron definitivamente es que los pacientes que habían sido alimentados con leche materna en su infancia desarrollaban menos enfermedades neurodegenerativas, les fue mejor en los test visoespaciales, en los test de coeficiente intelectual, en los test de habilidad verbal y muchos de ellos, la mayoría de ellos, la aparición de enfermedades neurodegenerativas como la Alzheimer y otros, se asociaba más en aquellos que nunca recibieron lactancia materna. Aquí terminamos. Espero haber sido lo suficientemente capaz de entregar el mensaje de que la lactancia materna es el mejor alimento para el bebé y que sus beneficios se presentan no solamente durante la niñez, la infancia temprana, la época perinatal, en la unidad de recién nacidos, sino que definitivamente sus beneficios se prolongan durante toda nuestra vida, inclusive en la tercera edad. Mensaje del Banco de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle. Nuestro lema: ayudamos a otra vida.